Queremos saludar a todos los hermanos que están conectados vía internet y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta noche, planteando algo que muchas personas se preguntan: ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Esa es la pregunta que vamos a responder con la palabra de Dios. ¿Y qué tengo que hacer para ir al cielo? Y justamente este es el título de la palabra en esta noche, y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y justamente le decía que es una pregunta que muchas veces se hacen las personas. ¿Qué debo hacer para ir al cielo? ¿No es cierto? Y vamos a ver que en este relato vamos a ver un encuentro entre un joven rico que se va a encontrar con Jesús. Encontramos allí en Lucas capítulo 18, versículo 18, justamente, dice: y cierto hombre prominente le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vamos a ver algunas características de este hombre que se va a presentar delante del Señor Jesucristo. Él va a venir a hacerle la gran pregunta que tenía ardiendo en su corazón, que es la pregunta que muchas personas se hacen: ¿qué debo hacer para ir al cielo, heredar la vida eterna? En otras palabras, ¿no es cierto? Nos dice este versículo 18 que este hombre era prominente. La versión 60 dice principal. Principal significa un hombre prominente, un hombre influyente. Indudablemente habla a nivel social. No era cualquier hombre, era un hombre que tenía mucha influencia, que tenía poder y que también tenía mucho dinero. Nos dice en el versículo, observen, 23 al final, nos dice: se puso muy triste, pues era sumamente rico. Sumamente rico. Un hombre que viene con influyente, un hombre influyente, un hombre prominente y un hombre con muchísimo dinero. Se va a acercar a Jesús y le va a hacer la gran pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para heredar la vida eterna? En otras palabras, para ir al cielo. Es la misma pregunta que muchas veces se hacen muchas personas. Y si podemos estudiar, porque en este evangelio no lo dice, pero vamos a Marcos capítulo 10, porque vamos a ver la actitud con la cual él vino. Marcos 10, versículo 17, donde se relata la misma historia. Nos dice Marcos capítulo 10, versículo 17. Fíjense la actitud con la cual vino. Lo tienen allí. Dice: cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Observen la actitud. Vino corriendo y arrodillándose delante de él. De rodillas vino, corriendo, se arrodilló y le hizo con esta actitud correcta esta gran pregunta que tenía
ardiendo en su corazón. También el concepto que tenía acerca de Jesús, porque le dice, observen en el versículo 17, dice, Maestro bueno. Fíjense cómo se dirige a nuestro Señor Jesucristo. Maestro, un maestro de la Biblia, pero con una característica, un maestro bueno. Esa palabra bueno nos habla de moralmente y en carácter bueno. Justamente se sorprende el Señor porque en el versículo 18 le dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Hay uno solo que tiene esta calificación, esta característica. ¿Quién es? Solo Dios es bueno. Solo Dios puede tener esta característica. Solo Dios. Ahora Él, cuando se refiere a Cristo, le dice Maestro bueno. En carácter, en conducta, moralmente bueno. Podríamos decir que vino con una correcta actitud, con un correcto concepto acerca de la persona de Cristo, pero aquí vemos cómo vino a hacer esta gran pregunta que en esta noche queremos responder con la palabra de Dios. Volviendo a Lucas 18, vamos a tomar de base el Evangelio de Lucas y vamos a ver Lucas capítulo 18, versículo 19. Bueno, vamos a leer lo mismo que vimos en Marcos. Dice, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Ahora, es muy importante el concepto de lo que Jesucristo nos dice. Nosotros muchas veces, delante de nuestros ojos, como seres humanos, comparados con otros seres humanos, creemos que somos buenos. Creemos que somos buenos. Pero en realidad, el único bueno, moralmente hablando, en su carácter y su conducta, es Dios. Lo primero que le aclara Jesucristo, el único con esas características con las cuales te estás dirigiendo hacia mí, es Dios. Y Cristo, por ende, sabemos que Él era Dios. Dios encarnado. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nos dice Juan, ¿no es cierto? Juan 1:14. Dios fue manifestado en carne. Ahora, vamos a ver la pregunta de Jesús ahora, después de haber escuchado, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nos dice en el versículo 20, tú sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. La pregunta de Jesús es, ¿conoces los 10 mandamientos? En Éxodo 20. Porque es muy importante para la respuesta que Jesús le va a dar a aquel joven rico. Cuando hablamos de joven, hablamos de una persona menos de 40 años, no era tampoco 20. Joven. Joven en el concepto bíblico, el joven Timoteo tenía entre 30 y 35 años. Entonces hablamos de una persona que ya tenía una madurez, que tenía ya una edad, no era un adolescente, sino joven en el concepto bíblico, menos de 40 años. Ahora, la pregunta de Jesús es,
¿Conocés los mandamientos? Como judío, ellos debían memorizar los mandamientos del Antiguo Testamento, lo que se menciona en la ley, la Torá, la ley de Moisés. No solamente está hablando, Jesucristo en este caso está extrayendo Éxodo 20, los 10 mandamientos. Él va a mencionar 5 de los 10. Observen: no cometerás adulterio, no mates, no hurtes, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Son 5. ¿Y por qué Jesucristo le va a preguntar si conoce los mandamientos, si conoce los preceptos de Dios? ¿Se entiende? ¿Por qué? Por supuesto que él los conocía, los sabían de memoria. Si sumamos aproximadamente todos los mandamientos, no solamente los 10 de Éxodo 20, sino el Antiguo Testamento, todos los mandamientos, son más de 660 que tenían que saber de memoria. Imagínense, 660 mandamientos de memoria. Le dice simplemente: ¿conoces la base de los mandamientos? Los 10 mandamientos. ¿No? ¿Conocen la palabra? ¿Por qué? Porque justamente el propósito de conocer los mandamientos es la base de que él pueda entender su estado y su condición. El propósito de los mandamientos. ¿Por qué Jesús le dice los mandamientos? ¿Sabes? ¿Conoces los mandamientos? Le cita 5. Y es fundamental que el joven que viene pueda verse a la luz de los evangelios, a la luz de la ley, a la luz de la ley. Ahora, el propósito de los mandamientos es muy importante porque Dios había dado la ley, los mandamientos, en este caso los 10 mandamientos. ¿Cuál era el propósito de los 10 mandamientos? Si yo les preguntara, ¿cuál es el propósito de los 10 mandamientos? Se lo voy a responder. Observen lo que dice Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Verso 19. ¿Para qué Dios le había dado los mandamientos a su pueblo? Dice Pablo en Romanos 3:19: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Observen el propósito: para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Para que toda boca se calle, se cierre, y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. El propósito de la ley. Versículo 20: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Lo vuelvo a leer. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Quiere decir que la ley, el propósito, no era que vos te puedas justificar. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál era el propósito? Y lo dice el 20. Pues por medio de la ley, este era el propósito, viene el conocimiento del pecado. ¿Qué debe producir la ley en nuestro corazón? ¿Conocimiento de qué? De pecado. Porque la ley no fue para que uno la pueda cumplir. No se puede cumplir la ley.
porque son mandamientos elevados que lo que hacen es revelar mi incapacidad, mi pecado y mi maldad. Para eso fue dada la ley. ¿Para qué? Para que por medio de la ley uno pueda entender que no la puedo cumplir. ¿Se entiende? Ese era el propósito. Que toda boca se cierre y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios y reconozcan su culpabilidad y su pecado. Pero en el concepto de los judíos, de su pueblo, ellos creían que podían, y de hecho ellos creían que lo cumplían a los mandamientos, ¿se entiende? Entonces ellos ¿cómo querían ser justificados delante de Dios? Cumpliendo los mandamientos. Ellos creían que los cumplían, pero en realidad no estaban comprendiendo el propósito de la ley y para qué Dios lo había colocado. Por eso le dice, ¿conoces los mandamientos? ¿Sabes los mandamientos? Y él lo podía citar de memoria. ¿Qué te parece? Entonces era el pensamiento de los judíos, que se creían delante de sus propios ojos, se creían justos. Ellos creían que la ley había sido para poder obedecerla y poder justificarse delante de Dios. Ahora, ¿este había sido el propósito de Dios con la ley? No, el propósito de Dios con la ley era ¿cuál? El conocimiento del pecado. Que vos puedas darte cuenta que sos pecador. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no amo a mi prójimo como a mí mismo. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Yo no honro a mi padre y a mi madre con bienes materiales, ayudarlos para que ellos puedan vivir dignamente. ¿Se entiende? Por ejemplo, algunos de los mandamientos. Otro, no cometerás adulterio. ¿No es cierto? Jesucristo dijo, la ley dice, no cometerás adulterio, pero yo digo, el que mira, ese es el espíritu de la ley, el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Entonces, ¿quién puede cumplir la ley? Nadie. ¿Para qué está puesta la ley? Para evidenciar mi pecado. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que quiere aclarar el Señor con este joven rico, Lucas 18, es si él conoce verdaderamente la palabra de Dios. Estamos allí en Lucas 18, versículo 20. Porque si no, ¿cómo va a entender? Porque él dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo me gano el cielo? Y el Señor le dice en el versículo 20, tú sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Si uno entonces entendiera los mandamientos, ¿cuál tendría que haber sido la respuesta del joven rico? ¿Cómo debería sentirse el joven rico al conocer la palabra y los mandamientos? Mal, pecador, ¿no es cierto? Imagínense que nosotros tenemos las leyes de tránsito, ¿no es cierto? Y si yo saco la ley de tránsito mañana, el semáforo no interesa el color. La máxima se quita. Cordón amarillo, olvídate. Estacionamiento de capacidad, olvídate. Todo libre, todo. ¿Qué te parece? La infracción de la ley viene cuando yo no obedezco lo que me han establecido, las leyes de tránsito. Entonces, ¿cómo sé yo que cometí una infracción? Porque ¿qué tengo? Señalización que me indica claramente qué es lo que no debo hacer.
si yo lo hago, me van a cobrar una multa. Entonces, la ley de Dios lo que hace para el pueblo de Dios fue dada para que ellos, toda boca se cierre, nadie se crea bueno ni justo, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios y todos pueden reconocer su pecado. Porque los mandamientos lo que hacen es manifestar y revelar mi pecado. Ahora, vamos a ver cuál era el pensamiento del rico después de que el Señor le dijo, conoce los mandamientos. Versículo 21, observa. Y él dijo, escuchen bien, todo esto, o sea, todos los mandamientos, los he guardado desde mi juventud. Era joven, pero más de 30 años, menos de 40. ¿Qué dice el joven rico? ¿Que era pecador? Él dice, todo esto primero lo sé, Jesús, pero aparte, lo he guardado, lo he obedecido, todo. ¿Desde cuándo? Desde mi juventud. O sea, cuando era más chiquito, más adolescente, joven. Ellos aprendían de niños los mandamientos. ¿No es cierto? Y él se creía, ante los mandamientos, observen, se creía bueno, se creía justo. Entonces, ¿él podía conocer los mandamientos? Sí. ¿Podía citarlos de memoria? Sí. Pero no estaba comprendiendo y viendo su real condición de pecador. Él dice, Señor, todo esto lo guardé o lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ya está. Ya estoy yendo a la gloria, dice, ¿no? El rico. Y ese es el gran problema de nosotros hoy, que las personas se creen moralmente buenas, porque van a una religión, porque son buenos ciudadanos, porque son padres más o menos que zafan, porque son personas que no han hecho grandes atrocidades, por lo menos no lo agarraron. ¿Y saben lo que va a llevar tu alma a la llama del infierno? Lo que el corazón y el pensamiento de este joven. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Que uno se crea justo delante de Dios y no pecador. Cuando uno se cree que es bueno, ahora, ¿cómo llegamos a veces a la conclusión de que soy bueno? Porque me comparo con mi prójimo. Y uno dice, yo no he escuchado y hablado muchas veces con personas y me dice, bueno, yo no maté, no robé, no violé, ¿no es cierto? No me drogo, entonces soy moralmente bueno. Yo creo que Dios me va a dejar entrar. Yo creo que estoy camino a la gloria. Mira lo que te digo. Ahora, cuando uno tiene un pensamiento como el joven, que se cree justo, que nos creemos buenos, estamos equivocados porque la Biblia, vamos a Romanos capítulo 3, nos va a describir la Biblia cómo Dios nos ve, no como nosotros nos vemos, sino cómo Dios nos ve, por medio de una descripción de una persona humana, pecadora. Romanos 3, versículo 10, nos dice la palabra de Dios, nos dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, como está escrito, no hay justo, observa, ni aún uno. ¿Qué decía el joven rico? Yo lo guardé todo, soy justo. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Dios? No hay justo, ni aún uno. ¿Qué más? No hay quien entienda.
No hay quien busque a Dios. Observamos. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces el rico no era bueno, no era justo. Él se creía justo y en su mente creía que él cumplía los mandamientos. Como muchas personas que creen que son buenos, y porque son buenos, cuando estén delante de la presencia de Dios, Dios le va a decir: pasá que vos sos un fenómeno. Pasá que vos estás en condiciones de entrar a mi gloria y mi santidad. Esa es la mentira y el autoengaño de la persona, y que el diablo te hace creer que tú eres una persona buena. Pero mirá lo que dice la palabra de Dios. Versículo 13. Va a ser una descripción de la persona por qué somos pecadores. Fíjate la boca, ¿cómo andamos con la boca? Sepulcro abierto en su garganta. Romanos 3, versículo 13. ¿Cómo andamos de la boca? Sepulcro abierto en tu garganta. ¿Cuántas cosas, malas palabras, blasfemias, insultos salen de la boca? El argentino somos, el argentino, porque soy de la raza argentina, es una de las personas más mal habladas y que más insultos utiliza en las películas. Fíjate una película argentina. Yo no las puedo ver porque me da asco a veces el vocabulario. Son grandes actores, pero son con una boca sucia. Parece que no pueden actuar sin mala palabra. Y eso es normal y común. Pero delante de Dios dice: sepulcro abierto su garganta. Escuchad, ¿qué más hacen? Engañan de continuo con su lengua. Mentira, engaño, apariencia. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Hay amargura, ira, resentimiento, chisme. Todo eso es lo que contamina a través de la boca. Dios está haciendo una descripción de por qué no somos justos. Mirá lo que dice el versículo 14. Llena está su boca de maldición y amargura. Vos hablas con algunas personas y viven hablando mal de otros porque los odian, porque no los perdonaron, porque tienen amargura y tienen esa hiel que les sale de la boca. Y siempre te están hablando lo mismo. Ahora vamos a ver cómo andamos de los pies, versículo 15. Sus pies son veloces, ¿para qué? Para derramar sangre. Fíjate, destrucción y miseria hay en sus caminos, camino de violencia, de sangre, y la senda de paz no han conocido. No hay paz, y es lo que la gente hoy anhelaría, tener paz, ¿no es cierto? Hay violencia, hay robo, hay hurto, hay fuera, pero la violencia está dentro de los hogares, en la pareja, con los hijos, con los vecinos, en la calle. Ya te tocaron bocina y ya te paraste y ya le querés romper los dientes al otro. ¿Qué te pasa? Bajate acá, te vas a romper los huesos. No, son agresivos. Hay toda esa serie de descontrol. Y versículo 18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Las personas no le temen a Dios, insultan a Dios, blasfeman contra Dios, usan el nombre de Dios en vano, porque no lo conocen, porque no saben que un día van a tener que enfrentarle cara a cara. Entonces, volviendo a Lucas 18, el pensamiento del joven rico: yo soy justo, dice. Todo esto, faltaría que diga papá, todo esto lo cumplí de que era un pibito. O sea, ¿qué más me falta? A ver, ya estoy entrando por los portales de la gloria. Así se veía él. Pero Jesús lo va a bajar. Lo va a bajar y lo va a ubicar como corresponde. Porque le va a hacer una propuesta. La propuesta de Jesús, reveladora. Jesús lo va
le va a proponer algo al joven rico. ¿Para qué? Para que entienda su pecaminosidad y perversidad. ¿Y qué es la propuesta de Jesús reveladora? Porque nos dice, después de haber respondido el joven en el versículo 21, él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, observad, cuando Jesús oyó esto. Pero quiero mostrarte otro pasaje antes que me impacta mucho, que se encuentra del mismo relato en Marcos 10. Marcos 10. Porque Jesús está con este joven, menos de 40, rico, prominente, influyente, importante, que viene creyendo que el tipo está justificado, que él pudo obedecer la ley, que la viene cumpliendo a rajatabla. Pero dice Marcos 10, versículo 21, miren, Jesús mirándolo, observen, lo amó. Jesús mirándolo, lo amó. ¿Sabes que Jesús sabía y conocía al rico que vino, el joven? Conocía su vida, conocía su historia, conocía cada uno de sus errores y sus pecados, conocía su autoengaño y su ignorancia de los mandamientos, y conocía que él realmente estaba perdido. Pero lo amó. Y cuando Jesús te ama, te va a mostrar la verdad. Si vos amás a alguien, tenés que decirle la verdad. Si no, no lo amás. No quiero que se ofenda. No quiero pincharle el globo. ¿Cuántas razones? No quiero lastimarlo. Pero si él se está yendo al infierno y se está autoengañando, ¿no le vas a decir las cosas, la verdad? Y justamente este es el amor. Observad, Jesús mirándolo, me impacta este versículo. Lo amó, lo estaba amando, porque justamente quería que él reflexionara y que se diera cuenta de que no era tan bueno como él creía que era bueno. Jesús mirándolo lo amó y le dijo: una cosa te falta. A ver, ve y vende cuánto tienes. Tenía que venderlo. Y da a los pobres. Oh, era riquísimo. Tenía asegurada su vida terrenal. Era muy rico. Dios le dice: tenés que venderlo todo. ¿Por qué? Porque ¿sabés quién era el Dios de este joven rico? El primer mandamiento dice, el principal mandamiento, dice, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ese es el primer y principal mandamiento. Ahora, con este pedido que le hace Dios, Jesús, hecho hombre, Dios hecho hombre, le dice: vendé todo. Ahora, fue bravo esto, ¿no? ¿Y por qué es tan duro? Porque en realidad
el Dios de este joven no era el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente. No lo cumplía porque él amaba el dinero, la riqueza, más que a Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo él se iba a dar cuenta de que no era tan bueno? Entonces le hace una propuesta reveladora que le va a mostrar su corazón engañoso y perverso, va a desnudar su miseria con el pedido y le dice, vende todo. Mirá lo que dice Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 19, 20 y 21. Observa lo que dijo Jesús. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. No acumulen tesoros en la tierra. ¿Qué había hecho el rico este? Era un acumulador de riquezas. Su Dios, fíjate lo que dice versículos 20, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Versículo 21, y acá está la clave, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lo que le va a mostrar con la propuesta Jesús al rico es, vende todo. Si tu corazón no está en lo que tenés, ¿qué hacía el joven? Lo vendo, ¿no es cierto? Pero ¿dónde estaba su tesoro? En sus posesiones, por lo tanto, allí estaba su corazón. Por lo tanto, no amaba a Dios con todo su corazón, porque él amaba más las riquezas que a Dios. Versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Observen cómo dice Jesús. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Acá está. La propuesta reveladora de Cristo le va a mostrar que su Dios es lo que tiene y no el Dios que tiene. Ya está quebrantando el mandamiento primero y principal, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Más importante. Sandra, vos que sos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, volviendo a Lucas 18, la propuesta de Jesús es, primero, todo lo que tenés, vendelo. Ajá. Pero la segunda acción dice, cuando Jesús oyó esto le dijo, te falta todavía una cosa, Lucas 18, 22, vende todo lo que tienes, observa el segundo, y reparte entre los pobres, y reparte entre los pobres. Si él hubiera obedecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo, con todo gozo hubiera vendido para repartir, ¿a quién? A los pobres. Estaba lleno de mendigos Israel cuando vino Jesús. ¿Sabes por qué? Porque los ricos que habían acumulado no habían obedecido la ley de haberles ayudado para que no anden mendigando en los caminos por una limosna. Entonces está revelando el egoísmo del rico, la mezquindad y el cero amor al prójimo que tenía. ¿Se entiende? No amaba a Dios
no amaba al prójimo, porque le dijo, vendé todo lo que tenés y ¿qué haces? Repartilo a los pobres. Y mirá lo que dice Jesús, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Así que con esta propuesta que Jesús le va a hacer al rico, le va a mostrar que su corazón, su Dios, eran las riquezas, no era el amor a Dios, el principal mandamiento, no lo cumplía. Al venderlas y repartirlas a los pobres sería el amor al prójimo, no lo amaba tampoco, si no lo hacía, y también le estaba dando una invitación para que él pueda acumular para la vida futura, porque le dice, si haces esto, si vos vendés todas tus riquezas, mirá, ponele que sean $1.000 millones. Escuchá, ¿qué hago con los 1.000 millones? Salgo a ayudar a los pobres y no queda ningún pobre acá. Qué índice de pobreza que tenemos en nuestro país, ¿no? Imagínate que te vas para el norte, te vas para todo lugar donde te encuentres, que hay pobres y necesidad, y todo tu dinero se lo das a ellos. También dice mi esposa que ya necesitaría unos pesos, ¿no? Ahora, escuchen bien. Dice Proverbios que el que da al pobre, lo da a Jehová. Ahora, esos $1.000 millones que vendiste y repartiste, ¿se pierden? Según lo que Jesús dice. No, se transfieren. Escuchá, transferencia directa. Se saca de acá y se traslada al banco celestial. Y se transforma en un tesoro para la eternidad. Recuerdo bien la película que vi, que me impactó mucho, La lista de Schindler, que contaba de este hombre que era un alemán que contrató judíos en su fábrica y salvó casi 1.000 que no los ejecutaron. Él pudo poner su riqueza para que los alemanes no lo obligaran a entregarlos. Él arregló por ellos y salvó sus vidas. Y cuando termina la película, los judíos vienen a darle las manos, a abrazarlo y a darle las gracias. Se volvió casi pobre, era un empresario poderoso, pero para salvar a esos 1.000 judíos, entregó todo lo que tenía. Y él miraba su auto, que tenía un autazo y un anillo de oro muy imponente, y decía, si hubiera vendido mi coche, podría haber salvado a algunos judíos más. Si hubiera vendido mi anillo, que era lo que le quedaba, tal vez algún otro judío podría haber salvado. ¿Se dan cuenta? Se hizo pobre para salvar la vida de 1.000 judíos. Era una oportunidad que este joven tenía de hacer tesoros en el cielo. Ahora, terminando con esta porción, fíjense qué pasó. ¿Qué pasó en la historia? Porque él dijo, yo cumplí todo, soy justificado porque cumplí la ley. ¿Qué me falta? Te falta una sola cosita, ¿no? Todo lo que tenés acumulado, vendé y dáselo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo y seguime. Y hay un pasaje, quiero mostrarles allí en Mateo, que relata lo mismo. Quiero mostrarles algo más. Mateo 19. Qué tremenda esta charla, y Jesús lo amaba, ¿eh? Por eso quería hacerlo reflexionar. Mateo 19, versículo
Versículo 20, 19-20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Tenía la oportunidad de hacer una fortuna en los cielos, de seguir a Cristo y ser del ejército de uno de sus discípulos para acompañarle, no de los directos, pero indirectos para estar con él también y cumplir sus planes y propósitos. ¿Qué te parece? Y vamos a Marcos con la misma porción. Uno puede leer los 3 evangelios donde se menciona este encuentro y va a ir viendo distintos detalles de cada uno de los evangelios. Marcos 10. Mirá lo que dice Marcos 10, versículo 21. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve, vende cuanto tienes, da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, ¿y qué? Sígueme. Ven y sígueme. Ahí está. Ven y sígueme. ¿Quieren ver qué pasó? Lucas 18. ¿Será que pudo soportar lo que Jesús le mostró con esa propuesta reveladora? Y fíjate lo que dice en Lucas 18, versículo 23. Observa. Pero al oír esto, el joven rico se puso muy triste, pues era sumamente rico. ¿Sabes qué pasó? Se puso muy triste. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba con Jesús, estaba con lo que poseía. Y nos dice allí, vamos a leer ahora también en Marcos 10, volvemos allí, Marcos 10. Marcos 10, versículo 22. Pero él, afligido por estas palabras, escuchad, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. ¿Qué pasó con el joven? ¿Hizo caso a lo que Jesús le pidió, a su propuesta? Se fue. Se fue entristecido, ¿sabes por qué? Se fue entristecido porque se dio cuenta que su Dios era lo que poseía. No era su Dios, el Dios de Israel. Se fue triste porque era más poderoso la tierra que el cielo. Y se perdió en el materialismo su alma a la llama del infierno. Porque se dio cuenta de lo que Jesús le mostró, pero no cambió. No dice se arrepintió, dice se entristeció. Se entristeció y se fue. La oportunidad de su vida de entrar a la gloria de verdad. Entonces, hermanos y amigos, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Vamos a terminar con Romanos 3. Romanos 3 nos hablaba de que no hay justo ni aun uno. Yo soy pastor, no soy justo tampoco. Ningún ser humano de esta tierra, nacido de mujer y de varón,
es justo, porque ya venimos con esa naturaleza adámica, pecadora en nuestro ser. Todos somos pecadores, todos estamos perdidos, todos vamos camino al infierno. Entonces vos me decís, entonces Luis, pastor, ¿cómo hago para ser salvo? Ahora, mirá lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Cuando estemos frente a Dios, vamos a ser comparados con su gloria, su luz más potente que el sol, su santidad. Y nadie se puede parar delante de él y compararse con semejante luz, santidad y blancura y perfección, porque todos somos pecadores. Tenemos que reconocerlo, tenemos que ver como Dios nos ve y arrepentirnos, porque nadie va a ir al cielo por ser bueno, nadie va a ir al cielo por hacer obras, ni por ser religioso, porque ninguna de esas cosas te limpia de tu pecado y tu maldad. Pero mirá lo que dice Romanos 3:24. Si vos querés ser justo, dice, siendo justificados, declarados justos, gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención, comprado con precio, con sangre, que es en Cristo Jesús. Escuchá bien, ¿sabés por qué vino Cristo? Vino porque no hay justo ni aun uno. Vino porque nadie se va a ganar por mérito y por obras el cielo. Todos estamos descalificados, todos somos pecadores, todos vamos rumbo al infierno. Lo único que te puede justificar gratuitamente por un regalo, gracia de Dios, por medio de la redención, Él compró con sangre en la cruz, nos compró para Él, Cristo Jesús. Cristo murió en mi lugar. Cristo derramó su sangre por mi maldad y mi pecado. Cristo me regala la vida eterna por medio de su sacrificio. ¿Se entiende? La salvación no se gana. La salvación es un regalo. Que es gratuita para mí, porque yo no tengo nada que hacer, pero que costó la sangre, el sacrificio sustituto de Cristo en la cruz por ti y por mí. Por eso Dios mandó a su Hijo, santo, sin pecado, perfecto, lo entregó en la cruz del Calvario para que pague, y la ira de Dios por el pecado fue sobre Él. Y Él con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Fíjate lo que dice Gálatas. Entonces, que quede claro que la salvación no se paga, no se gana, perdón. La salvación no se gana por obras, por ninguna. Ni porque crees que sos bueno, no sos santo, no sos perfecto, no podés estar delante de la presencia de Dios. Y dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 21, hablándole a judíos, ¿no? Dice Pablo, Gálatas 2:21, no hago nula la gracia de Dios. No anulo el regalo de Dios, dice Pablo, porque si la justicia viene por medio de la ley, si yo soy justo cumpliendo la ley y pudiera, la pregunta es, mirá cómo termina, entonces Cristo murió en vano. En vano murió Cristo. Si yo puedo salvarme por cumplir la ley, o por hacer buenas obras, o por ir a una religión, o por ser moralmente mejor que otro ser humano, en vano murió Cristo. Porque Cristo murió, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien pueda alcanzar el perdón y la vida eterna
sino por medio del sacrificio de su Hijo hecho una vez en la cruz y para siempre. ¿Se entiende? Yo no voy a estar en el cielo porque soy bueno. Yo, ni ninguno estaremos en el cielo por ser bueno, sino porque hemos sido pecadores que nos hemos arrepentido y hemos sido perdonados. Simplemente la gracia, el regalo de Dios, no merecido, por la persona, el sacrificio de Cristo en la cruz. Si tú quieres ser justificado hoy, arrepiéntete de tu pecado, cree en el Jesucristo y en su sacrificio, recíbele en tu corazón, ábrele tu corazón, pídele perdón, que la sangre de Cristo te limpie en esta hora y tú serás declarado justo, como si nunca hubieses pecado, revestido con Cristo y su sacrificio, si tú abres tu corazón en este momento. Qué triste que el joven se fue triste y se fue perdido y se fue a seguir con sus riquezas y sus negocios, se fue al infierno. Entonces, Dios te ama como amó al joven y nos dice la verdad. ¿Qué vamos a hacer? No se puede entrar al cielo por méritos, no por obras, dice Efesios 2:8, para que nadie se gloríe. Nadie se va a poder jactar en la presencia de Dios y decir, ¡ah! Yo estoy acá por lo que hice allá. No, yo estoy acá por lo que Cristo hizo en la cruz. Murió por mí, un pecador vil. Como decía Pablo, que yo soy pecador, verdaderamente, entre los cuales yo soy el primero. Yo soy el primer pecador, dice Pablo. Cristo Jesús murió por los pecadores. Por eso voy a entrar a las puertas de la gloria y voy a disfrutar del cielo. No por quién soy, no por lo que he hecho, sino por en quién he creído y en quién he confiado. La salvación es un regalo. Jesucristo es ese regalo. Si tú tienes al Hijo, tienes vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ojalá puedas recibir a Jesús, arrepentirte, y un día estaremos juntos en la gloria y en el cielo. Que Dios te bendiga.